Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito, Voces Maricas, un espacio que nos va a permitir explorar, conocer realidades, experiencias, historias y sobre todo los derechos humanos de las disidencias de género y sexuales desde provincia. Estamos grabando el día de hoy nuestro segundo episodio. Eh, este segundo episodio tendrá como tema central la identidad no binaria desde provincia. Para poder comenzar, voy a iniciar con una frase. Nosotres, nosotras y nosotros existimos desde siempre, pero ahora nos toca contar la historia desde nuestra perspectiva. Hoy nos acompaña una activista muy importante, se llama Marale. Es la activista de los derechos LGBTQNB+, con énfasis en la comunidad trans no binaria, cofundadora a la colectiva Resiste, Marica Cusco, artista, autodidacta y futura psicóloga. El día de hoy, juntas, juntos y juntes, exploraremos cómo se vive la identidad no binaria, pero desde una perspectiva de provincia. Antes de comenzar, primero darte las gracias por tu espacio y tu tiempo y bueno, también hacerte algunas preguntas. Primero, me gustaría saber con qué pronombres puedo referirme, de dónde eres, cuántos años tienes, cuál es tu signo, qué hobbies tienes y qué no te gusta hacer. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias primero por la invitación. Mi nombre, bueno, ya lo dijiste, es Marale. Tengo 24 años y mi signo es Sagitario. ¿Qué más me preguntas? Ah, sí, mi pronombre es ella, solamente ella. Y eso, soy de Cusco, he nacido en Cusco. Un tiempo viví en Quillabamba cuando era peque, pero luego me regresé al Cusco. Ujú. Fantástico, excelente. También soy Sagitario. Vamos bien. Y lo otro, ¿cuál sería o cuál es tu hobby favorito? Ah, cierto. Mi hobby favorito, bueno, a mí me gusta mucho mm, dibujar, solamente que de un tiempo para acá ya no es, de alguna forma sí lo he visto como un trabajo. Creo que en algún punto ha dejado de ser un hobby. Entonces, creo que es en parte mi hobby y en parte mi trabajo. Entonces, creo que sería dibujar. Ujú, sí, dibujar. Muchas gracias por compartir, Marale. Bueno, la consulta sería o la pregunta, ¿qué significa para ti la identidad no binaria y de qué forma, podemos explicar ello a quienes están conociendo la identidad? Es complicado de entender para muchas personas, sobre todo por el contexto en el que nos desarrollamos, en el que vivimos, crecemos. Entonces, principalmente, la no binaria, bueno, a ver, las personas cuando nacemos se nos asigna un sexo, un género, una identidad, incluso se puede decir, sin tomar en cuenta nada. O sea, no es como que te pregunten ese rato. Y sí hay muchas personas que digamos que podrían ser la mayoría, que sí se identifican con esta identidad que se les asignó al nacer, o con este sexo o género que se les asignó al nacer. Y eso siempre es o eres mujer o eres varón. Y la no binariedad justamente escapa de esa binariedad, valga la redundancia, porque no es como, si lo analizamos, son constructos, ¿no? O son normas, digamos, que nos dicen cómo tienen que ser las cosas. Entonces, puede haber personas como yo que no quieren o no se sienten cómodes en esa norma, digamos, como que en esa cajita. Y entonces es ahí cuando se empieza une a cuestionar esas cosas, ¿no? O sea, la no binariedad va a ir
de la mano con lo trans, porque lo trans implica transicionar, ¿no? Transitar de un espacio a otro. Entonces, las personas no binarias de alguna forma también estamos transitando, ¿no? Podemos ser, tenemos expresiones diversas, así como las personas trans. Sin embargo, a diferencia de las personas trans, creo que una persona no binaria no puede llegar a un momento, o es poco probable que llegue ese momento en el que diga, mira, sí, o sea, yo nací y me dijeron que iba a ser varón o que soy varón, pero ahora me siento bien en lo que es ser mujer. Entonces, la no binariedad va más allá de eso, puede oscilar o puede quedarse un rato en un lugar y luego irse al otro, o no estar en ninguno de los dos lugares, o estar en los dos lugares al mismo tiempo. Entonces, es complicado entenderlo, sí, porque son las cosas que nos han enseñado y con las que hemos vivido y hemos crecido, pero sí está bueno incluso cuestionárnoslo, aunque no nos asumamos como personas trans o como personas NB. No sé si se entiende más o menos. Claro que sí, se entendió excelente, Marlene. Bueno, ahora sí, nos remontaríamos un poco más a tu experiencia. Igual siéntete, cómodo de poder decirme hasta dónde, no hay inconveniente en allí. Me gustaría saber cómo fue tu proceso de autodescubrimiento acerca de tu identidad. Si fue sencillo hasta un punto, porque en realidad no contamos con mucha información, ¿no? En general acerca de las identidades y acerca de las orientaciones. Entonces, ¿sabías qué estaba pasando contigo? ¿Recibiste acompañamiento en el proceso o no? Ujú. Sí es difícil, sí fue difícil y, a ver, en el sentido de, como te decía, nos enseñan, ¿no? Que tienes que ser de una u otra forma. Y cuando yo nací, obviamente, nací, una mujer, digamos. Entonces, yo crecí con esas normas, querramos o no, en las familias siempre hay estas normas, porque están muy arraigadas, ¿no es cierto? Entonces, si bien mi papá nunca fue como que muy, yo creo que también era que quería un hijo, entonces sí, había cosas que, por ejemplo, había licencias que podíamos darnos. Por ejemplo, yo cuando era adolescente, usaba los pantalones de mi papá y luego conversando con otras personas que también, este, se tiene esto de que son señoritas, ¿no? Entonces, jamás hubieran podido usar el pantalón de su papá. Incluso mi papá muchas veces me lo celebraba. O sea, no era como que, ¿cómo vas a estar usando eso? O sea, nadie me enojaba por eso. Sí se tenía esto, ¿no? De que tienes que ser una señorita, más en el sentido de, no debes incomodar o debes ser, no sé, tienes que aprender a cocinar, cositas así. Pero de alguna u otra manera, en ese sentido, antes de que yo me asuma como una persona no binaria, he tenido, creo que bastante suerte, bueno, también es un privilegio, pero yo no sabía lo que era ser no binaria, ni siquiera sabía que era ser trans. Yo crecí en el Cusco, luego me fui a Quillabamba, que es un lugar mucho más chiquito, en el que si bien hay bastante población de mujeres trans, se tiene mucho el estigma todavía, y es bastante conservador. Entonces yo en el colegio, en primaria, me di cuenta que me gustaba una compañerita, pero también era peque, entonces no lo asumía así como que me estoy enamorando, cosas así, ¿no? Sino que fue como que muy tranqui cuando era peque y cuando entré a la secundaria, este, como en tercero ahí empecé a cuestionar un poco esto de qué era lo que realmente me gustaba, porque yo soy una persona no binaria bisexual. Entonces, al no tener la información de lo que es ser no binaria, de lo que es ser trans, mi primer descubrimiento fue que soy bisexual. Entonces, me di cuenta que me gustaba mi compañera en secundaria y creo que yo también le gustaba, pero como no se tenía esa información, era mucho esto de molestarnos entre nosotras.
pero no, tampoco era que éramos amigas. Era una situación medio turbulenta. Entonces, ajá, entonces terminé el colegio, no la universidad, terminé el colegio y recuerdo que la primera vez que le dije a alguien que me gustaban las chicas era una compañera de la U. Yo, de alguna u otra manera, era como que vivía en una pequeña burbuja, porque si bien mi papá, más que mi mamá, mi papá era muy de no ponerme tantos límites en esto de que tienes que ser como una señorita, mis tías, mis tíos no son así. Entonces, yo era algo que lo llevaba muy conmigo nomás. Incluso al llegar al punto de que la primera persona a la que se lo dije fue una compañera, no fue ni siquiera mi hermana. Entonces, era como, tampoco había estado nunca con una chica, entonces era como que no, o sea, como que con calma. Y luego conocí a mi primera novia y ahí sí pues salí del closet, digamos, como persona bisexual, porque quería pedirle permiso a mi hermana para salir con bueno, no era mi novia, pero con la chica que me gustaba. Después de eso, fui, creo que lo que más me ayudó fue el tener conocimiento de la información a la mano, porque creo que hasta este punto de mi vida, si no hubiera sabido esas cosas de los términos y esas cosas, y eso del cuestionamiento, no hubiera, creo que seguiría pensando que solamente soy una persona rara o distinta. Sí, de alguna forma tuve acompañamiento por parte de una profesional, digamos, porque yo llevaba terapia por otros motivos. Entonces, eso me ayudó bastante a, o sea, trabajaba una cosita en la terapia, pero repercutía en toda mi vida, ¿no? Entonces, eso me ayudaba bastante a no tener a no juzgarme tanto. Y creo que también esto de que mi papá y mi mamá no eran tan juzgones y que cuando yo se lo dije a mi mamá que era bisexual, o bueno, más allá de ser bisexual, que tenía una novia, no hubo violencia, digamos, no hubo situaciones que sí son muy comunes en la comunidad. Respecto a ser no binaria, eh, el resto de mi familia no lo sabe. Entonces, mm, es como que tampoco quiero pasar por esa conversación de tener que explicarles qué es y qué no es. Y no sé, me siento bien con no tener que explicárselos a mis tíos, a mis tías. Y bueno, se saben que me gustan las mujeres porque alguna vez, y eso sí fue algo muy chocante para mí, tengo una tía que le comentó a mi mamá que habían terapias de conversión. Entonces, mi mamá, por suerte y por un privilegio, como te digo, mi mamá se ha deconstruido bastante, porque cuando yo era más pequeña y mi hermana era adolescente, no era tan así, ¿no? No era tan abierta, digamos. Entonces, mi proceso ha sido difícil en la medida de que he tenido que aprender a aceptar que hay espacios en los que las personas no binarias no existen. Y esos son espacios que se tienen que disputar, pero no, mm, no lo voy a hacer sola. Y he aprendido que esto es algo que no tengo por qué hacerlo sola, ¿no? Y eso es lo que me gusta de la comunidad. Y eso. Genial, excelente, Marlene. Primero amamos a tu mamá. Te amamos. Muy bien. Sí. Lo segundo es que, bueno, tampoco hay la obligación, ¿no? De comunicarle a todos, porque en realidad es algo que es tuyo, es tu proceso, y eso siempre se va a respetar. Y pues acá te abrazamos mucho, no estás sola. Vamos con todo. Eso por esa parte, y bueno, continuando con las preguntas, lo siguiente a eso, me gustaría entrar más a la parte de tu experiencia. ¿Cómo ha sido vivir tu identidad no binaria desde la experiencia de provincia? A veces tenemos muchos mitos. En algún momento yo escuché eh, que mencionaban que las personas LGBTQ, NB,
todas las identidades que tenemos, no existían en las provincias, no existían en las comunidades. Sabemos que eso no es cierto, pero sí me gustaría saber tu perspectiva. Ujú. Sí, es algo que se escucha mucho. Este, casi siempre se escucha eso en todos los espacios. Este, recuerdo que es que yo siento que el problema es que no se visibiliza. Entonces, eh, obviamente las personas piensan que no existe. Partiendo de mi experiencia, como te decía con la anterior respuesta, es una, mm, el Cusco es una población que es conservadora, eso es cierto. Entonces, hay lugares donde te van mm, mm, a mí por suerte, y también más que por privilegio, por suerte, creo, que nunca he sufrido, o sea, sí he sufrido discriminación, pero nunca ha sido muy grande, digamos, nunca ha sido, por ejemplo, son más cosas que comentarios que dicen en la calle. Recuerdo que una vez estaba caminando y por la calle y una señora desde su carro me empezó a gritar: "¿Eres mujer o eres varón?". Y me incomodó, pero en ese momento, o sea, solo me asusté. Después ya lo pensé mejor y dije: "Y, o sea, no tienes por qué gritarle esas cosas a las personas", ¿no? Entonces, desde mi experiencia en la provincia, es hay lugares, como te decía, en los que tenemos que disputar ese espacio y tenemos, sí sí he notado, o sí lo veo como una necesidad el hecho de que no se vaya sole a estos espacios. Y yo, cuando estaba haciendo las prácticas del internado, era como que en este espacio del internado, mi proceso fue así: este espacio del internado va a ser un espacio pasajero. Entonces, no es que me voy a quedar aquí para siempre, porque primero estuve en una institución educativa en donde, ahí fue donde más me chocó porque era una institución educativa, religiosa. Entonces, yo era como que en este espacio yo soy interne de psicología, no soy nada más, no soy Ale, casi, porque, no quiero hacer, que este espacio represente algo traumático por el hecho de que soy no binaria, en el sentido de que no necesito salir del clóset en este espacio. Eran 4 horas al día de mi vida, no necesitaba, era ir a hacer mis cosas, despedirme y ya, ir, presentar mis informes y listo. Entonces en no sé, en algún punto sopesé el hecho de mostrarme en ese espacio como soy, con personas que ni siquiera conocía, que ni siquiera eran mis amigas, ni nada, o tener mi vida, digamos, mm, tranquila. Y bueno, siempre estás con ese miedo, ¿no? De si voy a la marcha me van a ver. Entonces, esa fue la forma, digamos, que pasé, o esa fue mi experiencia en ese lugar. Sin embargo, esto es algo que puede ser muy doloroso para las personas, el hecho de tener que ocultarte o negarte en un espacio, ¿no? Así solamente estas 4 horas. Y creo que no creo. Ahí en ese momento me ayudaron mucho mis compas. Este, mis compas de Resiste Marica, eh, mm, tengo un compa que es una persona trans masculina no binaria que se llama Gross, que es de Argentina y su soporte fue lo que ayudó a seguir adelante, porque es difícil tener que estar en en una ciudad que es tan bonita y que tiene cosas tan bonitas, pero es como que hasta ahí, esa partecita no la quieren ver. Sí se están haciendo algunos cambios, sí se están logrando cosas, pero siempre duele un poco. Bueno, continuando con la pregunta, sabemos que en Perú
no existe ningún tipo de opción legal eh, que respalde y que respete la identidad no binaria. ¿Cómo afecta esto en la cotidianidad? Ujú. Básicamente no existimos ante la ley, entonces es como que, o sea, mi nombre, tengo mi DNI y todo, que hay muchas compañeras, compañeros, compañeros trans y NB que no tienen DNI, justamente por lo de la discriminación, o simplemente no lo usan. Entonces, las personas NB y trans no existimos ante la ley. Afecta en nuestra vida diaria desde cosas básicas como, no sé, comprar un pasaje y te piden el DNI. Y tú te puedes ver de una manera y tu nombre expresa, digamos, otra, mm, otra forma de ser. Entonces, ahí hay un punto de quiebre y puede pasar que de toda la amabilidad con la que te están tratando te empiezan a maltratar en un espacio de en un restaurante, en un terminal, etcétera. Mm, Ahora también está el hecho del sexo, ¿no? Que se pone en el DNI. Las personas trans, las personas NB, tenemos que, mm, en los espacios públicos, en los espacios a donde vamos, tenemos que asumir o dar por sentado el hecho de que nos van a discriminar por eso, ¿no? Cuando se tiene que presentar el DNI. Ahora también está el hecho de que como no existe una ley de identidad, no existen mm, protocolos ni siquiera que velen por nuestros derechos y por nuestro bienestar, las personas asumen esta binariedad que te decía al principio, porque igual tampoco es como que haya algo que les digan, sería bueno que hagas esto, ¿no? O un protocolo, como te digo. Entonces, cuando vas a un espacio, normalmente una cafetería, o vas al colegio o a la universidad, todos van a asumir que eres hombre o que eres mujer, dependiendo de cómo te veas. Y muchas veces, aunque te veas, las mujeres trans, muchas veces, aunque se vean muy femeninas, igual les tratan como varones, porque es parte de la discriminación, ¿no? Entonces, la, este hueco de que no haya eh, una ley que nos proteja o una ley de identidad hace que es como darle carta abierta a las personas de que nos discriminen solamente porque quieren. Entonces, por lo menos si existiera algo que realmente esté bien planteado, que se haga pensando en las personas trans, con las personas trans y NB, creo que sería completamente distinto y seguramente seguiría habiendo discriminación porque es algo bastante grande y complejo, como te decía. Sin embargo, por lo menos tendríamos a dónde acudir, ¿no? Las personas NB, sobre todo, es como que existe el cambio de sexo en el DNI, es engorroso, es cansado, es desgastante, son procesos incluso muchas veces revictimizantes y patologizantes, pero es como que hay una opción, digamos, no es la opción más viable ni la más amigable, digamos, pero ¿qué haces con una persona NB que quiere cambiar el sexo en el DNI o que simplemente no lo quiere poner? Entonces, las leyes, las instituciones también tienen esta binariedad, porque está en todos lados, ¿no? Entonces, sin, en primer lugar, como te decía, esto de que hay un vacío hace que sea más fácil o que seamos más vulnerables. Y en segundo lugar, el hecho de que específicamente en personas trans, es como que tienen que, en este mundo binario, tenemos que sí o sí acoplarnos a algo que ya está predeterminado, que es esta binariedad a la que por el mismo nombre que asumimos o la misma categoría o etiqueta, si se quiere, que asumimos, no debería mm, este, ocurrir, no sé.
no es algo que debería asignársenos. Ujú. Ujú. Sí, definitivamente, ¿no? Y aunque muchas veces exista estos protocolos, en documentación, justamente quería consultarte porque, bueno, ya estamos a puertas, ¿no? Parece muy, cercano, para serte honesta, la parte electoral. Entonces, nosotros tenemos un protocolo trans y no binario. ¿Tú consideras que de verdad se llega a cumplir este protocolo en las personas no binarias? Justo ayer en la mañana fui a un evento en el que habló alguien de la OMPE y mencionó el protocolo. Y lo curioso fue que cuando estaba exponiendo, dijo, pero las personas que están en las mesas de votación, las personas, los miembros de mesa, este, son personas ajenas a la OMP. Entonces, algo así como que yo me lavo las manos, esta gente no es de mi trabajo. Y me pareció algo completamente irresponsable. Al final dijo, nosotros les capacitamos, pero al final si hacen algo es como que no es mi culpa. Y me indignó bastante este protocolo, que se supone que se ha hecho en favor de la comunidad trans y NB, no sé, es como un pañito de agua tibia. Es como que seguramente hay mucho miedo también por este conservadurismo de hacer una ley de identidad. Es como que queremos la ley de identidad, pero nos dan cositas chiquitas como para que no fastidiemos, ¿no? Entonces, el protocolo, si bien seguramente ha ayudado a muchas personas trans, porque como dice esta persona de la OMP, las personas, seguramente hay muchas personas, muchos miembros de mesas que son personas que son respetuosas, que no te discriminan. Pero, por ejemplo, lo del protocolo empieza desde el momento en el que entras por la puerta. Alguna vez un compañero me contó que los mismos, policías o las personas que están en las puertas de los establecimientos para el voto, son personas que discriminan. Entonces, ¿dónde está el protocolo?, ¿no? Eh, ¿Qué tanto les cuesta crear una ley de identidad trans? Obviamente, eso tiene mucho que ver con su misma voluntad, ¿no? Que no quieren hacerlo, pero es como, mm, ¿para qué nos dan esto si ni siquiera lo van a hacer bien? Y es es un protocolo que, claro, nos va a servir para como un pasito que hemos dado, o que se ha dado. Sin embargo, no es algo que al final nos sirva sustancialmente, porque después hacer una denuncia de que no se ha hecho el protocolo, que no se ha cumplido con el protocolo, es mucho más complicado. Y las mismas estadísticas lo dicen, las personas trans y las personas NB no denunciamos estas situaciones de discriminación, porque ir a denunciar es nuevamente sufrir revictimización, ¿no? Entonces, este documento, si bien nos sirve como un precedente, no sé cómo se podría llamar, no, tiene muchas falencias y muchas cosas que le hacen falta. Y estas cosas de les capacitamos, eh, tal vez algo está pasando que no terminan de capacitarlos bien. Entonces, creo que, como dice Yulisa, una compañera de aquí del Cusco, queremos, a correr sin antes haber caminado. Y lo dice refiriéndose a la ley de identidad. Mm, no nos sirve de nada un protocolo si es que no hay una ley de identidad que nos avale, que diga es distinto, ¿no? Que pueda hacer que se vele por nuestros derechos o que por lo menos tengamos ese respaldo. Completamente de acuerdo, sí, definitivamente. Bueno, como mencionabas, todo eso de una u otra forma repercute, ¿no? En la cotidianidad, en la calidad de vida que tiene una persona no binaria. Entonces, entrando un poco más a la parte de salud,
¿En algún momento, de acuerdo a tu experiencia, has tenido una experiencia, digamos, mala, clasificándola de esa forma, ¿no? Por algún tipo de discriminación en el aspecto de salud física o mental por tu identidad no binaria. Yo he podido o tengo el privilegio de poder asistir a una terapeuta privada o de pago. Entonces, justamente esa terapeuta es quien me ha ayudado en todo mi proceso para poder entenderme y todo lo que te mencionaba antes. Eh, Sin embargo, pasa mucho que existen personas, sobre todo las personas que somos asignadas femeninas al nacer, es, o sí, creo yo, desde mi experiencia es así, la evitamos ciertos espacios por miedo a esas situaciones, ¿no? Entonces, puedes estar enferma, o muy enfermo, muy enferme, y estar en cama, sí, y prefieres no ir a este espacio porque, sabes que puede pasar esto. De alguna u otra forma, mi expresión, muchas veces puede ser muy femenina, o si bien llega a ser masculina, no es como, las personas normalmente asumen que soy una persona femenina. Entonces, las veces que yo he ido a los establecimientos me pasaba esto también, como te dije en mi centro de internado en algún momento, que era como que no me voy a poner a discutir con la enfermera para explicarle mis pronombres, yo solo quiero que me atienda y ya está. Obviamente eso responde a algo, ¿no? No tendría por qué ser así, pero como te digo, los espacios a los que voy muchas veces de estas cosas de instituciones, sí tengo que sopesarlas bastante, sobre todo en el aspecto de salud, porque no sé, en algún punto creo que llegamos a aprender a hacer ciertas cosas que no son sanas, por ejemplo, automedicarnos, para no tener que pasar por estos momentos feos. Entonces, eso, más bien donde sí reconozco que he podido llegar a sentir esa discriminación que tal vez podría sentir en algún establecimiento de salud, podrían ser, no sé, en municipalidades, en cosas así del estado, porque en esos espacios sí ahí es como que eres mujer, eres varón, ¿qué cosa eres? Y señorita joven, y se empiezan a cuestionar, creo, ellos mismos, y se les chocan los cables y ya, y se molestan. Seguramente si hubiera ido a algún establecimiento de salud, ahora último, seguramente que sí hubiera tenido que pasar esos momentos también. Pero como te digo, es como que prefiero tomarme un paracetamol y no ir a este espacio, justo para evitar eso. Completamente comprensible. En realidad, sí, puedo identificarme un poco contigo en esa parte, para serte honesta. Es algo que sí, definitivamente no es sano, pero a veces el tipo de atención que brindan termina siendo muy perjudicial, sin ánimos, bueno, no es un feedback, es una retroalimentación, hay que tomarlo como tal. Porque sí, está ocurriendo algo mal para que un porcentaje de la población no se sienta cómodo ahí. Cómodo, cómodo, cómoda, ¿no? Y finalmente, ya para concluir, ¿en qué, mm, bueno, qué, recomendaciones o acciones podemos realizar para poder mejorar la situación que actualmente tenemos para las personas no binarias? ¿Qué podemos hacer? Ujú. A las mujeres y a la comunidad LGBT, los derechos nadie nos lo ha regalado y tenemos que disputar los espacios. Mm, Mi recomendación principal sería para las personas NB, para la comunidad, que tengamos, es cansado, es muy cansado, es muy desgastante, pero tenemos que entrar a estos espacios y tenemos que lograr
lo que queremos. Nuestros derechos se tienen que respetar, no lo estamos haciendo 3 personas. Este, una población que se nos reconoce como población vulnerable por el machismo, por la discriminación. Entonces, mi recomendación es que nos juntemos, que la comunidad LGBT sirva con ese soporte que muchas veces no encontramos. Muchas personas como yo podemos tener el privilegio de que nuestra familia de alguna forma nos apoye. Sin embargo, existen muchas otras a las que no. Y la comunidad LGBTI, las personas MB y las personas trans, tenemos que abrazarnos y seguir. Y no somos algo nuevo. No es que no somos algo nuevo, como tú decías, Shami. No, no somos un invento colonial, porque muchas personas dicen eso, ¿no? Que no, es que eso son cosas del extranjero. Eso es algo que se dice mucho aquí, en las comunidades muchas veces también por desconocimiento. Pero no somos algo nuevo. Las personas lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, no binarias, estamos en todas las comunidades. La persona que menos esperas que sea de la comunidad, al final es de la comunidad. Entonces, mi recomendación es principalmente para la comunidad. Tenemos que estar juntos en estos momentos que son tan adversos para poder seguir adelante, porque nadie nos va a dar nuestros derechos y nosotros tenemos que tomarlos. Eso. Mm, perfecto. Nada, un abrazo gigante. Me encantó lo que dijiste, no nadie nos va a dar nuestros derechos, nosotros tenemos que tomarlos. Es hora de que empecemos a tomar acción y yo creo que eso va a tener unas grandes y bonitas consecuencias. Nada, muchas gracias, Marlene, por tu espacio, por tu tiempo, por tu experiencia. Abrazo mucho en la historia que nos estás contando y sé que vienen cosas grandes, sé que vienen cosas muy bonitas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yami. Y es que antes de cortar, espérame. No te olvides de promocionar los tote bags. Tenemos que apoyarnos, tenemos que estar juntos. Vamos. Bueno, yo soy de Resiste Marica. Nosotros somos una colectiva de autogestión principalmente, porque también nos hemos dado cuenta que muchas veces para las cosas necesitamos plata. Entonces nos pueden seguir en Resiste Marica Cusco en Instagram y tenemos cositas, tenemos merch, tenemos bolsitos, tenemos esas cositas y también nos ayuda mucho siguiéndonos y compartiendo nuestras publicaciones. Bueno, yo estoy en Instagram como jueves.cobarde y creo Muchas gracias. Ahora sí, nos vemos hasta el próximo martes. que chao, gracias. Mm.